Muy buenos días, jueves 5 de junio y titulamos la columna de hoy: Libertad de expresión no es libertad de agresión, en el día 539 de Javier Milei. Porque la libertad de expresión debe ser irrestricta, esa es una de las conquistas más fundamentales del Estado de Derecho. Sin ella no hay democracia posible, pero que sea irrestricta no significa que sea impune. Que se pueda decir lo que quiera como un derecho, y no equivale a decir cualquier cosa sin afrontar las consecuencias de lo que se dice. Según sostiene John Stuart Mills en Sobre la libertad, el clásico, podríamos decir, libro canónico de la libertad de expresión es el pilar que permite la circulación de ideas, incluso las más incómodas, como condición indispensable para el progreso del conocimiento y de la democracia. Pero ya desde antes, en el contrato social de Rousseau, se advertía que la expresión de la voluntad general no debía convertirse en licencia para poder atropellar al otro. Pero además vale otra aclaración: la libertad de expresión, que abarca a todos los ciudadanos, no es lo mismo que la libertad de prensa, concepto que abordaremos mañana, que es el día anterior al Día del Periodista, que al ser sábado 7 de junio, se lo vamos a dedicar mañana viernes 6 de junio. Cuando estábamos elaborando estas columnas, el juez federal Daniel Rafecas, quien ayer desestimó las denuncias de Javier Milei a los periodistas Carlos Pañi y Arely Jalad, nos hizo llegar una distinción conceptual útil para distinguir la diferencia entre la libertad de expresión y la libertad de prensa. Esto dijo el juez federal. Dijo: según entiendo, hay una relación de género a especie. La libertad de prensa es un ámbito específico de la libertad de expresión que apunta a vuestra labor y tiene cierta connotación especialmente sensible, dado el rol que los medios de prensa, independientes del poder, cumplen en el sistema democrático. Vamos ahora a un pequeño informe explicativo audiovisual sobre la libertad de expresión con una infografía. Entonces, esa posibilidad de expresarse permite a los seres humanos tener la capacidad de difundir información y al mismo tiempo permite que otros se informen. Así, el intelectual inglés John Milton, en 1644, quien no creía en una libertad de expresión irrestricta, hablaba de libertad de expresión en tres aspectos: libertad de buscar información e ideas, a impartir esta información e ideas y a discutir libremente. Decía también que la limitación a esas libertades podía hacernos menos capaces y además menos conocedores. Por otro lado, el filósofo John Stuart Mill, en 1859, consideraba que incluso debía admitirse opiniones contrarias a las de uno, por más que puedan ser consideradas inmorales, para poder crear convicción de su contenido y sólo así poder comprender los fundamentos racionales para asimilar nuestra opinión como cierta. Esto nos lleva al siguiente ejemplo. En términos jurídicos modernos, el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 13, consagra el derecho a expresar ideas sin censura previa, pero habilita restricciones posteriores cuando se afecta el derecho de terceros. En resumen, no se trata de poder decir cualquier cosa, sino de poder decir sin miedo a la censura, siempre haciéndose cargo del impacto que eso pueda generar posteriormente en los demás. Que el Estado deba garantizar el derecho irrestricto a expresarse y a la vez garantizar que las palabras tengan consecuencias no es una paradoja. La libertad de expresión no blinda al emisor de la responsabilidad posterior por el contenido y el impacto de sus dichos. Esa responsabilidad puede ser ética, política, jurídica o económica, según los casos, y se resuelve en distintos estamentos de la justicia, sea penal, sea comercial, sea civil. Confundir libertad con impunidad es uno de los vicios más peligrosos de las democracias contemporáneas y algo de los que abusan los nuevos líderes de derecha populista, una confusión funcional al discurso del odio o a la estrategia política de provocación. La discusión que nos hace que hoy le estemos dedicando esta columna es porque volvió a escena ayer con un fallo judicial en Brasil contra un comediante. El humorista Leo Lins recibió 8 años de prisión por incitación al odio. El veredicto fue contundente: sus chistes vejatorios sobre personas negras, indígenas, gays o obesos no estaban amparados por la libertad de expresión, sino que constituían delitos. El caso generó revuelo en América Latina y también marcó un límite. El humor, cuando se convierte en violencia simbólica sistemática, puede dejar de ser humor y pasa a ser discurso de odio.
Veamos cómo se informaban en Brasil sobre lo ocurrido. Vamos a pedir a nuestro locutor Elian López Caucero que por favor nos traduzca al español los videos que vamos a presentar de lo que dijo la prensa brasileña sobre la condena al humorista. Justiça de São Paulo condenou o humorista Léo Lins mediante Léo Lins a 8 años y 3 meses de prisión por chistes prejuiciosos en un video publicado en redes sociales. Según la decisión, el contenido contenía comentarios que ofendían a personas negras, ancianos, personas obesas, homosexuales y otras minorías. El video alcanzó los 3 millones de visualizaciones. El tribunal concedió la solicitud de prisión preventiva. Léo Lins también deberá pagar una multa de R$1.400.000 y deberá pagar más de R$300.000, además de una indemnización por daños morales. La defensa del comediante afirmó que apelará a la decisión y dice que es preocupante que un comediante pueda ser condenado a sanciones similares a las que se aplican en casos de narcotráfico u homicidio por chistes hechos en el escenario. Para tener una idea, el comediante tiene que pagar una indemnización de alrededor de 400 millones de pesos, alrededor de 300 y algo de $1.000. Ahora vamos a ver algunos fragmentos del polémico show de este humorista Léo Lins, show perturbador, por el cual mereció esta condena que produjo la justicia brasileña. Vayamos a escuchar en propias palabras a Léo Lins. De verdad creo que el tipo de humor que hago es el más inclusivo de todos. Hago chistes sobre todos y todos. ¿Hay un programa más inclusivo que este? Incluso he contratado un intérprete de lenguas de señas solo para ofender a una persona sordomuda. No tiene sentido fingir que no lo oyes. Si no lo oyes, ¿lo entiendes? ¿Entiendes esto? Iba a traer un intérprete hoy, simplemente no lo traje porque pensé, ay, que se jodan los sordos, ¿no? ¿Alguien aquí ha dormido alguna vez con el uniforme del colegio? ¿Cuántos vagos me miran, Ganarás 3 minutos por la mañana. Mamá dice, ve a cambiarte, estoy listo. Aprendí esa táctica de mi abuelo. Te lo juro, mi abuelo duerme todos los días de traje. Pues él está muerto en un ataúd. Tengo muchísima envidia en alguien como él allá, que creció, no sé, en el interior de Mato Grosso, ¿sabes? Un ambiente más rural. Creo que definitivamente perdió la virginidad antes que yo. Probablemente con un cerdo, pero lo hizo. Porque es más fácil para un chico de campo perder la virginidad. Solo tiene que alcanzar el culo de la vaca. ¿Alguna vez me diste tanta leche? Es más fácil, también es más fácil para una chica de campo perder la virginidad. Solo tiene que correr menos que su tío. Bueno, como se ve, el problema es mundial, ¿no? ¿Dónde se trata ese límite? ¿Cuándo una broma deja de ser broma? ¿Qué distingue a Léo Lins de Capusotto, por ejemplo? ¿Y qué pasa cuando alguien se escuda en la risa para plantear cosas que en otro tono serían inadmisibles? En la Argentina el humor político ha sido históricamente una herramienta crítica. Tato Bores, Alejandro Dolina, Diego Capusotto más recientemente, todos ellos construyeron discursos humorísticos con un fuerte contenido político, pero con una clara intención estética, reflexiva y cultural. El habitual argumento del animus iocandis, o sea, un ánimo hilarante, de risa, de juego, es un principio jurídico que proviene del derecho romano y alude a la intención jocosa o de broma detrás de una expresión. En muchos países, incluidos los sistemas judiciales latinoamericanos, este concepto es clave para evaluar si una manifestación, que en apariencia podría resultar ofensiva, tiene en realidad una finalidad humorística sin intención real de injuriar. En la jurisprudencia argentina, este criterio se utiliza especialmente en casos que involucran parodias, sátiras o ficciones humorísticas. Y la clave en la verosimilitud, si el público promedio puede identificar que lo dicho es un chiste y no una afirmación seria, entonces el animus iocandi actúa como atenuante. Pero si la intención es confundir, estigmatizar, dañar bajo el velo del humor, sin un pacto de lectura previa que se está en un programa humorístico, entonces ese ánimo de broma se convierte en una coartada para el agravio.
El caso de Diego Capusotto es paradigmático, su animus giocandi, la intención de bromear nuevamente, es explícito, exagerado, satírico, caricaturesco, y ningún personaje suyo pasa por realista, y su distancia irónica es evidente. Su humor interpela, pero no agrede, parodia, pero no discrimina, ridiculiza, pero tampoco estigmatiza. Vamos justamente al sketch donde Capusotto ironiza y lleva a un extremo absurdo la libertad de expresión. Peter Capusotto, libertad de expresión. Él va a leerla. Lo importante es la libertad de expresión, expresarse. Desde un acervo republicano es obligación a expresarse. Muchas gracias. ¡Ay, qué rico está este mate! ¡Pero qué rico este mate! Y la temperatura justa y el sabor yerbateril acariciando mis papilas. Incentivar la libre expresión, reforzarla, obligarse a fortalecerla, extremarla. ¡Y la espuma! ¡Justa! ¡Justa! ¡Ah! ¡Qué rico está este mate! Realzando tanto lo que nos gusta como lo que no nos gusta. ¡Pero este mate está lavado! ¡Este mate me hace sentir mal! ¡Es una mierda! ¡Hijos de puta! ¿Qué quieren hacer con este país? Opinemos. Digamos lo que pensamos. No me importa que tu hijo tenga 2 años. Además de ser feo, creo que es un poco pelotudo. Expresarse todo lo que podamos. Hola, tu mujer que está ahí tiene el culo muy caído. Grande y caído. Los 33 mineros chilenos, si hubiesen caído en un pozo del culo de tu mujer, no salen. Repito, tenés que respetar mi opinión. Ese culo está caído. Eso es lo que necesitamos. Una verdadera república que conciba todos nuestros pensamientos y que esos pensamientos puedan ser expresados. Miren todos el culo de la mujer de Ernesto. Repitan todos al unísono. Ese culo está caído. Ese culo está caído. Ese culo está caído. De todos nosotros depende expresarse. Bueno, aquí no parábamos de enredarnos en el control y aquí en el piso. Muy diferente es el caso de los militantes oficialistas que utilizan el humor como una coartada para decir barbaridades. Y un ejemplo reciente ha sido el Gordo Dan, cuya prédica se volvió viral en redes sociales por sus ataques contra políticos, periodistas, artistas. Frases como hay que meter preso a los periodistas o afirmar somos el brazo armado de Milei instalan climas de época y lo hacen desde una supuesta inmunidad humorística o irónica. Vamos a ver el fragmento cuando durante el acto de las Fuerzas del Cielo, rodeado por una iconografía, con mucha similitud a los nazis y al fascismo, el Gordo Dan decía, somos el brazo armado de la libertad avanza. Principalmente les quiero contar que la agrupación Fuerzas del Cielo, que se está formando hoy aquí entre nosotros, es el brazo armado de la libertad avanza. Es la guardia pretoriana del presidente Javier Milei. Bueno, luego salieron a matizar estas declaraciones diciendo que se trataba solamente de una broma, un bait, como se suele decir a las provocaciones en Twitter, el arma era el celular. Vamos a escuchar a Romo, el brazo armado es por el celular. Dijo el Gordo Dan, somos el grupo armado de la libertad avanza. ¿Me explicás eso? Dijo el brazo armado de la libertad. Bueno, el brazo armado es lo mismo. Para hacer de honor a las palabras. El video que se viraliza es al principio y después sigue contando la batalla cultural que nosotros venimos dando y dice, pero armado, y al final, más adelante del video, que después te lo paso, dice, pero armados con qué, dice, ¿saben con qué armados, muchachos? Con el arma más poderosa del siglo XXI. Y agarró y levantó el celular. La metodología es clara, se agrede a más no poder, defenestrando a opositores o se dice barbaridades, y cuando algo se pasa de la raya, se argumenta era una broma, o se llama llorones a los ofendidos, o ignorantes a los que no entienden la ironía, o viejos a los que no comprenden los nuevos códigos de comunicación.
Pero el problema no es solo el tono, sino la intencionalidad. El Gordo Dan, que ahora se propone como candidato para enfrentar a Cristina en la tercera sección provincial de la provincia de Buenos Aires, no se limita a entretener, opera políticamente. Sus chistes no son neutros, ni artísticos, ni inocentes. Son herramientas de campaña y un discurso violento ejercido desde el poder y hasta festejado por el propio presidente. Vamos a ver un fragmento de su streaming, de su programa, en el streaming carajo, donde dice: Milei le pregunta, ¿tenés los nombres de los periodistas que tengo que meter preso? Porque te veo que estás ahí con una libreta. ¿Tenés ahí los nombres de los periodistas que tengo que meter en cana? No, Javi. Yo tengo un par, si querés. No, y a los funcionarios que tengo que echar. La nota que van a salir de esto. Por Dios, Mirá, llorando. Mandrelli, ¿cómo está? La verdad que con el déficit de IQ que muestran, que tienen un déficit de IQ severo. Bueno, si el propio presidente de la Nación se ríe con él en el programa de televisión y luego lo postula como potencial adversario de Cristina Kirchner, la violencia y las amenazas bajo las formas de humor se convierten en estrategias políticas y, si hay consecuencias, se escudan en la libertad de expresión. Veamos al respecto una sugerente frase de Milei, la declaración que dio en el contexto de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sin pasar por el Congreso, pero la sentencia es reveladora sobre el modo de actuar del presidente. Escuchémoslo, Javier Milei decir: no me importa sus sentimientos, soy bilardista. Que íbamos a ir a un acuerdo con el fondo y que tenía que pasar por el Congreso, algo que no pasó nunca en la historia, porque antes no estaba esa restricción hasta que la puso Guzmán. Por lo tanto, todos los que hicieron acuerdos con el fondo sin esa restricción y que se quejaron del modo de la masterclass que le metimos a la política y que les duele, porque todos esperaban que no lo pudiéramos pasar por el fondo, por el Congreso, empezaron a llorar como siempre los ñoños republicanos. Que dicho sea de paso, la verdad, digamos, no me importan sus sentimientos. Yo juego dentro de la ley, soy bilardista y dentro de la cancha vale todo. Todo lo que permite el reglamento, ¿estaba permitido en el reglamento? Sí, bueno, que la vayan a buscar, la tienen adentro. La tienen adentro y la libertad de expresión no habilita a dañarse y rendir cuentas, ni al comunicador que difama, ni al tuitero que amenaza, ni al comerciante que estigmatiza. Las palabras también son actos, tienen peso, efecto, consecuencias, y en la era de las redes, además, su impacto es inmediato y masivo. En ese marco, la justicia no puede actuar como censor, pero sí como árbitro posterior de la legalidad. No hay censura previa, pero sí hay justicia posterior. No hay silenciamiento, pero sí reparación cuando este daño se produce. Ese es el equilibrio. También es un debate dentro del periodismo, ¿no? ¿Qué rol cumple el humor en este ecosistema mediático y qué pasa cuando se borra el límite entre el comunicador, el activista, el periodista y el humorista? Aunque estos son temas que abordaremos más profundamente en nuestra columna de mañana, porque es el día previo del Día del Periodista y lo vamos a dedicar a la libertad de prensa, hoy a la libertad de expresión, cuando el humor reemplaza al argumento, empobrece el debate, cuando sustituye la política, la degrada, y cuando se convierte en instrumento de odio, ya no es humor, es propaganda. Capusotto construyó una carrera burlándose del poder. El Gordo Dan, en cambio, la usa para sembrar temor desde el partido de gobierno. Esta diferencia no es menor, es una línea que separa la comedia de la crueldad. La libertad de expresión sigue siendo un derecho irrenunciable, pero como todo derecho implica deberes y en sociedades adultas la risa no exonera de responsabilidad. Así que nos vamos a despedir de esta columna dedicada a la libertad de expresión con la canción titulada Libertad de la banda Cadena Perpetua. Para el artista hay un bozal, para el martero hay un puñal, para el político brindemos libertad. Acá por suerte nada anda mal, los pobres siempre van a esperar, nadie se tiene que quejar. Reina el trabajo, reina la paz, libertad, no es solo una palabra, libertad es mucho más, mucho más, mucho más. Libertad, no es solo una palabra, libertad es mucho más, mucho más, mucho más.
esta bomba será para el que trabaja un socio más. La ley no da seguridad, pero le gusta disparar. Acá por suerte nada anda mal como me quiere la ciudad. Cuánta alegría pude dar, que ellos me vuelven a votar. Libertad, no solo una palabra. Libertad es mucho más, mucho más, mucho más. Libertad, no solo una palabra. Libertad es mucho más, mucho más, mucho más. Modo Fontevecchia. La rebeldía de la moderación.